Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Mi nombre es Cristal del Castillo y en este caso vamos a abordar unos temas bastante interesantes e importantes acerca de lo que es la gestión en el aula. Pero antes de iniciar a decir cuáles temas son, voy a hacerles dos preguntas para que las respondan ustedes mismos desde sus hogares. La primera es, ¿alguna vez se han preguntado si los estudiantes obtienen los conocimientos esperados al terminar la clase? O incluso, si mediante poner las reglas dentro del aula, simplemente se quedan en advertencia o cumplen su función. Pues, en este caso trabajaremos con el libro de Teach Like a Champion. De ahí trabajaremos con dos técnicas en específico, las cuales son ticket de salida y sin advertencia, el arte de las consecuencias. Mediante estas podemos aprender cómo saber de manera efectiva y en tiempo real si los estudiantes obtuvieron los conocimientos necesarios durante la clase y, en cierto modo, a cómo mantener la disciplina dentro del aula. Hola, mi nombre es Hilda María y hoy le voy a estar hablando sobre el ticket de salida. El ticket de salida es una técnica de gestión de aula que consiste en hacer preguntas formativas rápidas. Estas consisten en 2 o 3 preguntas que se le hacen a los estudiantes para saber o recopilar información de qué tanto han aprendido sobre el tema que hacen partido de ese día. Esta se realiza al finalizar la clase, ya sea cuando los estudiantes van a ir a recreo o cuando van a pasar a la siguiente clase. Ahora, hay que tener en cuenta que el ticket de salida no es directamente un ticket físico. Sí lo puedes hacer así, pero puedes hacerlo de forma digital, puedes hacer preguntas rápidas para los estudiantes o como consideres prudente. En este momento, mi compañera Dale le va a dar un ejemplo de cómo hacer un ticket de salida dentro del aula y en físico. Ahora vamos a explicar los pasos para aplicar la técnica o ticket de salida que contiene la En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es diseñar las preguntas basadas en el objetivo del día. Es decir, tú vas a escribir o a formular preguntas basadas en la planificación previa que hiciste. Segundo, le vas a dar de 3 a 5 minutos a los estudiantes al final de la clase. O sea, esta técnica la aplicamos al final de la clase. Es decir, como cierre, para hacer una recopilación de los aprendizajes contenidos de los estudiantes. Entonces le damos de 3 a 5 minutos para que los estudiantes respondan las preguntas que formulaste al principio. Y al final lo que haces, te paras en la puerta y recoges los tickets de salida. Es decir, que esto es una simbología para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y tú puedas hacer una recopilación de que verdaderamente los estudiantes aprendieron el contenido que tú trataste en clase. Después de la explicación que le dio mi compañera, ahora hablaremos de los beneficios pedagógicos. Bueno, lo primero es que nos dan datos inmediatamente, es decir, que no es necesario esperar a un examen para saber qué tanto ha aprendido un estudiante. También mejora la autorregulación del grupo, ya que los estudiantes van a estar súper atentos porque saben que tienen que pagar sus tickets. Entonces las 3 etapas clave son evaporación, cuando el agua sube, condensación, formando nubes, y precipitación. Escriban eso en sus boletos. Mi nombre es Emma y ahora yo les voy a estar hablando de la técnica sin advertencias en las de las consecuencias. Esta técnica consiste en aplicar consecuencias cuando un estudiante incumple una regla. Pero para esto, primeramente, debemos poner en claro cuáles son las reglas y qué consecuencias obtendría el estudiante cuando incumple esa regla. Muchas veces nosotros como docentes caemos en lo que es decir al estudiante una y otra vez, no te lo vuelvo a repetir o esta es la última vez que te advierto
aplicar un castigo dentro del aula. Esto implica que tú debes informar a los estudiantes cuáles acciones son correctas e incorrectas dentro del aula. Y también debes aplicar el castigo inmediatamente, es decir, que no vas a repetir y repetir constantemente lo mismo, sino que inmediatamente un estudiante infringe una de las consecuencias definidas previamente, pues tú automáticamente castigas al estudiante con lo que tú ya habías establecido o definido en el aula. Pero para tú aplicar esa técnica debes seguir 3 pasos esenciales, los cuales son que es explicar las reglas, como ya te dije previamente, y las consecuencias también. En segundo lugar, debes detectar el aula, es decir, que tú debes tener un punto estratégico dentro del aula para visualizar todo el comportamiento de los estudiantes. Y en tercer lugar, debes aplicar las consecuencias sin distinción, es decir, que debe ser equitativo dentro del aula sin importar cuál sea el estudiante. Y por último, tenemos las condiciones sobre esta técnica, las cuales son mantener el control del aula. Tú como maestro, como futuro maestro o como nuevo maestro, tienes que tener el control total sobre el aula y por eso debes buscar un punto estratégico para tener dominios en el aula. Y por último, también tenemos que debe ser consciente, es decir, que si un estudiante infringe o no cumple o incumple una consecuencia establecida, pues automáticamente tú como docente cumples o das el castigo merecido por el estudiante. Entre los beneficios pedagógicos que tiene esta técnica es que elimina lo que son las discusiones innecesarias dentro del aula, mejora el clima del aula y refuerza lo que es la disciplina inmediata. También se promueve lo que es la responsabilidad, el respeto por los demás y la autorregulación. Bien, ahora yo voy a hablarles sobre cómo vamos a aplicar esta técnica dentro del aula. En primer lugar, debemos tener un manejo completo del comportamiento de los estudiantes. En segundo lugar, tenemos que tener una buena organización del aula. Y por tercero, tenemos que mantener el ritmo de la clase. Algunas recomendaciones que yo le daría a los nuevos docentes y a los que están en práctica docente es que expliquen las reglas desde el inicio, desde que lleguen al aula. Y luego, que cuando pase una infracción dentro del aula, pues que no te enojes, sino que actúes con calma, que por eso se llama el arte de las consecuencias, porque lo aplicamos con arte dentro del aula. Y algunas acciones que tú podrías hacer es que en primaria, si eres docente de primaria, establezcas consecuencias simples, y si ya eres docente de secundaria, pues llega a un acuerdo con tus estudiantes y pon consecuencias más estructuradas. La maestra explica pacientemente un problema de matemáticas en la pizarra. De repente, 2 estudiantes comienzan a susurrar y a reírse, interrumpiendo la clase. La maestra se acerca a ellos en silencio, con una expresión tranquila. Con calma, les dice, si no terminan a tiempo por estar hablando, se van a tener que quedar, después del recreo, completando la asignación. Los estudiantes se callan de inmediato, sorprendidos, y la clase continúa en un ambiente de respeto. Recomendaciones para aplicar ambas técnicas dentro del aula serían las siguientes. Utiliza tickets de salida sencillos y explica las consecuencias antes de aplicar. Otra de las recomendaciones es que adaptes el ticket de salida según tu nivel educativo. La clave es la constancia. Esta técnica funciona por repetición. Al llegar a este punto pudimos darnos cuenta de la importancia que tienen estas técnicas de gestión en el aula, desde el ticket de salida, el cual nos permite evaluar en tiempo real los aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante la clase, sin advertencia o el arte de la consecuencia, el cual nos permite mantener lo que es un orden en el aula con la disciplina de los alumnos. Al llegar a este punto podemos ver que es necesario ponerlo en práctica y díganos en los comentarios si lo pusieron en práctica con sus alumnos.